Listo, por favor, pueden comenzar. Romina ya ha comenzado a grabar. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor y profesoras presentes. A nosotras nos tocó salud mental en adolescentes y trastornos de conducta. Nuestro grupo está conformado por Camila Álvarez, Catalina Andrade, Catalina Aravena, Valesca Medel, Génesis Zambrano y quien les habla, Martina Cifuentes. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en Chile la salud mental está bastante afectada. Un 16,5% de los adolescentes chilenos presenta un trastorno de salud mental. A nosotras, como nuestro trastorno de conducta va a ser lo que vamos a presentarles hoy, vamos a hablar de la calidad de vida que tienen los usuarios que la padecen, criterios para diagnosticarlo, el tratamiento que tiene terapia ocupacional en estos usuarios. Sí. Hola, muy buenas tardes. Yo, Camila Álvarez, voy a continuar. Según el DSM-5 en el año 2014, el trastorno de conducta es entendido como un patrón de comportamiento persistente y generalizado que viola los derechos de los demás o las normas sociales. Este trastorno es mucho más frecuente en la infancia y en la adolescencia. Este se caracteriza por que la persona tiene conductas antisociales, conductas de enfado, agresión grave y actitud desafiante o vengativa. Este trastorno muchas veces es acompañado por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como sus siglas TDAH, que desencadenan que a futuro la persona tenga un trastorno antisocial cuando se está en la etapa adulta, causando varias complicaciones o irregularidades en su desempeño social. Bueno, según el DCM en su quinta edición, existen criterios para evaluar un trastorno de conducta. Como ven ustedes, aquí hay 4 categorías, que son agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo e incumplimiento grave de las normas. Para que sea diagnosticado como tal, necesita al menos 3 criterios en cualquiera de estas categorías en los últimos 12 meses y al menos 1 en cualquiera de las categorías también en los últimos 6 meses. Es importante esto ya que tiene conductas observables que van a permitir un diagnóstico temprano y asimismo un tratamiento que va a guiar obviamente a una mejor intervención y una mejor evolución de este trastorno. Siguiente. Bueno, en la epidemiología, la prevalencia de trastorno de conducta se encuentra entre el 2 y el 10%, en un promedio del 4%. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. A nivel nacional se tiene que el 1,9% de la población infanto-juvenil se ve afectado. Estos son valores de una investigación que se hizo entre el año 2007 y 2009, ya que no hay muchos estudios al respecto. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes que están bajo sistema de protección de derechos, un 65% de ellos presentan algún trastorno y el 25,7% de este 65% corresponde a un trastorno de conducta. Bueno, el trastorno de conducta es un trastorno que es multifactorial, ya que tiene factores tanto biológicos como ambientales. La alteración neurocognitiva que afecta principalmente a lo que es el sistema límbico y el lóbulo frontal. Estos trabajan en conjunto para
procesar, integrar mejor las emociones y regularlas también. Entonces, cuando estas zonas se ven afectadas, resulta mucho más complejo interpretar las emociones de los demás, así como las nuestras, y o sea, reconocerlas también en nosotros mismos. En las causas ambientales, aquí se encuentra todo lo que es parte del grupo familiar, donde pueden haber conflictos por disfunción, por poca organización, en entorno social, se encuentra el estatus socioeconómico y la relación con los pares sociales, problemas para ser integrados dentro de grupos con pares, etc. Siguiente. Aquí en factores de riesgos, según el DCM, hay tres principales, que son los temperamentales, los ambientales y los genéticos y fisiológicos. En los temperamentales se encuentran que infantes con temperamento de difícil control, una inteligencia que está bajo el promedio, más que nada referido a lo que es el coeficiente intelectual verbal. En los factores ambientales está la desorganización y negligencia por parte de los padres y la familia, disciplina severa, abuso físico-sexual, educación incoherente muchas veces también, haber estado institucionalizado a edades muy tempranas, cambiar muchas veces de cuidadores, etc. En factores genéticos y fisiológicos, puede darse que algún padre biológico o adoptivo tenga trastorno de conducta, al igual que los hermanos. Eso es un factor de riesgo. O que algún padre biológico tenga trastorno por hiperactividad, trastorno excesivo de alcohol, trastorno depresivo, de bipolaridad o de esquizofrenia. Esos son factores de riesgo para que alguien pueda padecer trastorno de conducta. Los factores protectores son todos aquellos factores que pueden ser individuales, contextuales, ambientales, que una persona tiene, que pueden como propiciar el bienestar y disminuir las probabilidades de presentar una enfermedad. O de ya existir la enfermedad, puede como generar mejoras en él, generar un buen ambiente para que no empeore, por así decirlo. Entonces aquí en trastorno de conducta tenemos un buen nivel socioeconómico, educación, habilidades cognitivas sobre el promedio, un adecuado ambiente familiar, ambiente escolar, la presencia de empatía, calidez paternal, disculpen, y las competencias sociales. También existen factores más biológicos, que son que haya llegado a término el embarazo de la madre, la presencia de la lactancia materna también, y que la madre haya quedado embarazada sobre los 24 años, también es un factor protector. Este trastorno trae consigo varias consecuencias para la vida de la persona. Tenemos que trae consecuencias en su entorno social, cómo cambia su vida familiar, su entorno académico, la relación con sus padres, lo que genera un alto nivel de estrés en el adolescente, teniendo así poco control de ciertas situaciones y conductas agresivas. También trae consigo consecuencias emocionales, la poca regulación emocional y como son los actos desfavorables, como lo es llegar al suicidio. Y por último, trae consecuencias en las ABD, en las áreas del desempeño ocupacional, como son el área estudiantil, el área social, las cuales se desenvuelve la persona, donde muchas veces esto pierde sus ocupaciones, donde por lo general dejan de ser significativas estas para la persona.
Siguiente, por favor. Para el tratamiento tenemos 4 principalmente. Tenemos la terapia cognitiva conductual, la cual se va a encargar de disminuir las emociones o pensamientos con impacto negativo para el adolescente, para que así a futuro sea capaz de reconocer sus propias emociones como la de los demás. También tenemos terapia familiar, la cual se encargará de facilitar o mejorar las habilidades de crianza de los padres o cuidadores del adolescente, y también promoviendo la relación afectiva con él o la hija. Si el adolescente, dependiendo el usuario, se le puede o no implementar terapia farmacológica. Esto dependerá si la persona tiene o no comorbilidad. Y por último tenemos la terapia ocupacional, la cual el profesional a cargo va a realizar una evaluación de las habilidades o el desempeño ocupacional que tiene la persona, para así generar un perfil ocupacional, el que se considerarán aspectos como la abolición, los roles, las ABD básicas, las ABD instrumentales, y tomando en cuenta también las dificultades o las fortalezas que tenga la persona para generar así una óptima intervención. Siguiente, por favor. Como conclusión, a lo largo de la elaboración de este trabajo nos pudimos percatar que existe una poca conciencia sobre la prevención de este trastorno, tanto en el ámbito familiar, y también nos pudimos percatar que existe poca evidencia epidemiológica y poca evidencia científica sobre estos abordajes multidisciplinarios para abordar este trastorno. Lo que nos deja como reflexión que en la sociedad la salud mental no es considerada como una prioridad en estos tiempos que ahora son mucho más frecuentes. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Aquí tenemos las referencias en código QR para que las escaneen con el teléfono. Miren qué modernidad. Bien, ¿cómo hicieron eso? Sí, qué modernidad estas referencias con código QR. Miren, nunca había visto. Saque su teléfono y... Sí. Vamos a Esto comprobar de es inmediato. Drive, se hace con el convertidor de QR. Bien. No, justo lo iba pero compartamos de nuevo. No. Comparto de nuevo. A ver. Eso es nuevo, a ver. Sí, por supuesto, la tecnología, la modernidad. Muy bien. Todavía Estoy comprobando yo. A ver, igual. Estoy buscando aquí todo. A ver si me deja, ¿no? Parece que hay que descargar algo. Bueno, mientras ahí el profesor, La aplicación. el profesor Bernardo va a comprobarlo entonces, porque yo lo traté, pero me dirigía, pero parece que hay que tener descargar alguna aplicación. ¿No? ¿Sí? Tiempo. A ver, la aplicación. Sí, lo mismo. Pero ahí mandaron. Ya, pero bueno, ahí dejé de... Pero mira qué bueno que haya tenido un desarrollo ahí tan moderno. Sí, en bien. compartirla. Ya, que compartió alguien la página para generar los códigos QR. Ya. Bueno, en relación por supuesto, ahí las compañeras, las preguntas van dirigidas para... ahí el profesor Bernardo puede decir para qué las preguntas que voy a empezar haciendo yo. En relación, ustedes hablaron de distintos... Sí, perdón. Adelante. Voy a buscar las personas que van a responder las preguntas. ¿Pueden poner la primera diapositiva, por favor?
Aquí las chicas que tienen la cámara prendida parece son las del grupo. Ya, pero está... Perfecto, ahí sí. Bueno, pero ahí está acá. Ya, perfecto. ¿Quiénes van a responder las preguntas? Valesca Medel, Perfecto, Catalina Valesca Andrade, Medel Catalina Andrade. y Catalina Andrade. Hola, profes. Hola, ¿cómo está? Tenemos una pregunta en el chat. Ah, muy bien. Paula Avendaño nos pregunta sobre el diagnóstico diferencial del trastorno de conducta. No sé si lo pueden referir ustedes. No, la verdad es que durante la presentación no hablamos de diagnóstico diferencial. ¿Ya? La verdad, cuando estuvimos buscando bibliografía, no nos aparecía el concepto, al menos en la bibliografía que buscamos. Igual nos costó trabajo con el tema de la bibliografía. Nos costó encontrar, sobre todo como en Latinoamérica y más todavía en Chile, y relacionarlo con la terapia ocupacional también nos costó bastante. Pero ¿a qué se le podría asociar? ¿Con qué se podría confundir? Igual se le relacionaba con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. También Perfecto. estaba el trastorno oposicionista y desafiante, el trastorno antisocial igual, Perfecto. y eso principalmente. Igual están las comorbilidades que a veces pueden haber, trastorno del aprendizaje, trastornos del ánimo, la ansiedad. Y Perfecto. eso. Sí, en realidad una persona puede tener más de un trastorno, ¿ya? Que tenga un trastorno de conducta no significa que no pueda tener un trastorno de aprendizaje o no significa que no pueda tener un trastorno antisocial. O TDAH también, que son como comorbilidades Sí. frecuentes también que podemos encontrar como los más comunes y los habituales, como los que mencionaron ahí las compañeras. Y ustedes también hablaron como ciertas características que se podían identificar tempranamente para orientarnos o hacernos sospechar de algún trastorno, por ejemplo, la línea de la conducta. En relación a eso, por ejemplo, si ustedes estuviesen revisando la historia clínica de algún usuario con estas características, como qué antecedente o qué de los mismos factores que ustedes comentaron le parecía, por ejemplo, más preocupante o relevante, por ejemplo, en la historia clínica temprana, que le mencionaran qué cosas, por ejemplo, que a ustedes la orientarían a sospechar de un trastorno de conducta. Bueno, principalmente el tema de la impulsividad es algo que destaca bastante, como el tema también de no respetar las normas sociales, de la agresividad. Bueno, depende mucho del usuario que tenga esta enfermedad, pero se suele ver mucho el tema de la agresividad en general, como en todo aspecto. Eso es lo que más se evidencia, como lo que más se puede observar, digamos, como a tiempo temprano. Ya. ¿Y algún comportamiento en especial que a ustedes les pareciera, por ejemplo, grave, que apareciera dentro de la historia temprana? ¿Algún comportamiento, como digo, y repito, grave, que no sé, pues que lo relatan o lo refieren y que usted diga, chuta ya, o que si nosotros podemos ver en la práctica clínica como grave, por ejemplo, con niños pequeños? Bueno, principalmente el daño a terceros. También se mostraba como en el tema del diagnóstico del DSM, que se puede ver daño a terceros, daño a animales en general. También se pueden ver conductas de delincuencia, de robo, cosas por el estilo. Sí, de acuerdo. Muy bien, Valesca. ¿Alguien quisiera complementar algo más respecto a eso? Igual, otra actitud es como la desobediencia a los padres o a figuras de autoridad, indisciplina en el colegio o faltar a la escuela, mentir, cosas así. O sea, eso como que se vería más en la infancia.
Claro. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, si en la historia clínica nosotros tenemos descripción de conducta, por ejemplo, que hable de, como bien decía, maltrato animal, sobre todo que es algo que frecuentemente se identifica en trastornos como de trastorno de conducta, de la línea más antisocial, que después pueden derivar, por ejemplo, a trastornos de personalidad. La línea antisocial es como que cómo se configura previamente, ¿cierto?, nuestras conductas, nuestros comportamientos en desarrollo. Entonces, como la personalidad está en desarrollo, vemos, por ejemplo, que si un niño a temprana edad, como digo, maltrata animales, tiene conductas así como de robo explícitamente como más antisociales, mientras más precoz aparezcan, también es como grave muchas veces el pronóstico, porque ahí podemos Ujú, entender que hay también una dificultad en la empatía, ¿cierto? Una dificultad en empatizar con otro, en ponerse en el ujú, lugar del otro, en pensar que le puedo causar un daño en otro, y que también es por supuesto que grave que no exista esa comprensión y esa línea un poco desde la empatía en relación también al diagnóstico y al curso que va a tener como ya decía, durante el desarrollo. ¿Ya? Y lo otro que quería como preguntar era en relación, por ejemplo, a las intervenciones. Ustedes mencionaron varias actividades como de la terapia ocupacional, pero ¿hubiese alguna otra terapia a propósito de esta dificultad en la empatía, como de relacionarse con otros, que pudiese favorecer también el proceso de intervención, como en un contexto terapéutico protegido? ¿Alguna otra terapia que a ustedes les parecería como relevante intentar probar cuando son niños pequeños también? O sea, O tipos de actividades. ¿Mm? pero, profe, se refiere, perdona, desde la terapia ocupacional o en general, Desde porque la terapia, ya, ok. más desde la terapia ocupacional específicamente, porque ahí ustedes mencionaron algunas cosas, pero nosotros también como desde la terapia ocupacional trabajamos en algunos aspectos o en algunos contextos que facilitan ciertas habilidades. ¿Lo focalizarían, por ejemplo, alguna intervención en particular que me pareció que no escuché en, en la presentación? Bueno, principalmente no pusimos nada muy en específico, por lo mismo de que depende mucho de las comorbilidades, de los usuarios y todo eso, y también de que depende mucho del ciclo de vida en el que se diagnostique. Por ejemplo, si es desde el niño, quizás, o sea, definitivamente sería desde el juego, a mi parecer, no sé si las chiquillas ujú. opinan algo distinto, porque es más fácil llegar a los niños desde el juego. En caso del adolescente, ahí sí no sabría cómo responder a la pregunta. Pero sé que el niño se hace mucho más sencillo desde el juego. ¿A alguien se le ocurre otra manera además del juego? Que coincido ahí con Valesca, que sí, el juego siempre para nosotros como terapeuta ocupacional es una herramienta fundamental, ¿cierto?, dentro del proceso. ¿Alguien más se le Podría ocurre? ser terapia grupal con pares, Ujú, donde ahí se fortalezca la socialización, la comunicación y la interacción con los ujú, demás. Igual para promover la comprensión de las emociones de los demás y las ujú. propias igual. Y ahí mejora la empatía y todo. Exacto, sí. Precisamente tiene que ver con ese tipo de foco en el trabajo, como bien dice Catalina. Bueno, también Valesca hablaba como de algo que también es importante, pero específicamente el trabajo grupal, el trabajo con pares, que Ujú, también va a marcar muchas veces la diferencia de lo que podemos hacer nosotros desde terapia ocupacional, en lo que tiene relación con habilidades sociales específicas, por ejemplo, de reconocimiento de emociones en otro en mí misma, por ejemplo, trabajo de empatía, trabajo con casos, con situaciones, en el fondo que vamos a buscar distintos mecanismos en esta interacción ujú, social, más bien supervisada, dirigida, para ir trabajando ciertos elementos que apoyen un poco a generar o por decir de alguna forma, métodos distintos de hacer que la empatía aparezca mucho más desde la práctica y lo podemos identificar en la interacción misma. Entonces también es súper importante el trabajo que nosotros hacemos como terapeutas ocupacionales, sobre todo cuando hablamos en adolescentes. Recuerden que la adolescencia es un periodo también como crítico a propósito de la identidad, de la búsqueda y el desarrollo, ¿verdad?, de una personalidad. Entonces todo lo social y todo el ambiente social en esta etapa del desarrollo cobra una importancia súper relevante. Entonces ahí nuestro foco tiene que ir también orientado a trabajar específicamente en este ciclo vital, pero en estas habilidades también de interacción y relación, que se van a dar, por supuesto, en este contexto de grupo, donde vamos a poder generar, como decía, este espacio y estas actividades orientadas a trabajarlo
distintos elementos, ¿verdad? Pero siempre como en un foco en la habilidad social, en la empatía y generar estrategias que ayuden un poco a fortalecer esta interacción y relación con otros. Así que súper bien. Sí, quiero agregar algunas cosas en general. Bueno, el trastorno de conducta, particularmente desde lo que yo he visto, lo he visto muy, muy relacionado en familias disfuncionales, ya donde tienen una forma particularmente agresiva de relacionarse, ¿ya? Entonces, en familias donde hay, no sé, a veces consumo de alcohol o droga, además familias donde hay, por ejemplo, por hábito, ¿cierto?, relacionarse de manera muy agresiva físicamente o verbalmente, ¿ya? Y eso la verdad es que se tiende a repetir en un patrón en los niños o niñas, ¿ya? Entonces, finalmente los niños y los adolescentes aprenden a relacionarse de esa forma porque el medio más próximo y cercano que tienen en su familia finalmente se relaciona así, ¿ya? Y eso se extrapola a las demás áreas, en el colegio, en el barrio, en el junta de vecinos, con el grupo de amigos, ¿ya? Entonces, el trabajo con pares desde un enfoque iba como el fútbol, el básquetbol, que apretarse esta regla, ¿ya? En el fondo viene un poquitito a encuadrar y a mostrarle, ¿cierto?, al adolescente que hay una forma diferente de relacionarse que no tiene que ver con la agresividad, ¿cierto? Y eso siempre es una buena estrategia para el abordaje, ¿ya? Entonces, por supuesto, acompañado de lo que refería Paula también en relación a la empatía, ¿cierto?, que es importante desarrollar en las personas que presentan este tipo de trastornos de conducta. Uh-huh. Y también tiene que ver con nosotros desde terapia ocupacional poder generar y trabajar a partir de los vínculos que restablezcamos con las personas, ¿verdad? Vínculos saludables, vínculos en base a la confianza, muchas veces, como bien decía el profesor Bernardo, son personas que viven y han crecido en contextos que han sido vulnerables, han sido vulnerados, violentos, maltratadores, entonces claramente que hay algo del vínculo de las relaciones tempranas, que ahí hay algunas dificultades por distintos aspectos, ¿verdad? Y que la persona va creciendo con cierta también disposición a vincularse con el otro desde la desconfianza, desde el miedo, y eso también muchas veces hace que no les dificulte establecer vínculos saludables. Entonces también una forma de referencia de estos vínculos que pueden ser, como digo, más sanos, lo que podamos trabajar nosotros en la misma terapia a través de actividades con significado, con sentido, preocupándose también desde el interés del otro, validando y valorando, por ejemplo, la emoción y la expresión emocional, facilitando distintos medios para poder expresar lo que le pasa. Son personas también que a través de historias duras también se han ido conformando en esta forma un poco de funcionar en el mundo, pues de sobrevivir. Entonces desde ese punto de vista hay otros factores que hay que ir trabajando, por supuesto, no de forma aislada, sino dentro de un contexto y de distintas intervenciones con un foco disciplinar, obviamente, de acuerdo a las necesidades. Sí, en general este tipo de intervenciones se hacen como parte de un programa, ya, que incorpora a varios profesionales, que incorpora una serie de prestaciones, ya. Por ejemplo, uno ve, generalmente hay programas que son como de Sename orientados a tratar niños que tienen trastornos como de conducta, ya, y que tiene que ver un poco con historias de familia un poco disfuncionales, ya. Pero que no es exclusivamente de niños de Sename, también se da en otros contextos, ¿ya? Y bueno, aquí hace bastante sentido cuando o ustedes probablemente han escuchado del uso terapéutico de uno mismo como una herramienta terapéutica, ¿ya? Y que hace sentido todo lo que uno hace en lo que se conoce como el modelaje, ¿ya? Es decir, yo le muestro, ¿cierto?, al usuario una nueva forma de relacionarse, ¿ya?, que tiene que ver con el respeto, con la empatía, con la escucha activa, con aceptar opiniones diferentes, ¿ya? Con el control de impulsos, ya, con la asertividad, con la forma de relacionarse de una manera ya no agresiva, ya, con el saber escuchar, con el saber colaborar, por ejemplo. Entonces, una buena estrategia siempre es, en el fondo, poder mostrarle a los usuarios una nueva forma de relacionarse, porque tal como dice Paula, muchas veces están inmersos en un medio donde la agresividad es algo que está a la orden del día, ¿ya? Entonces, eso es importante creo que es importante poder dejarlo presente ahora, porque probablemente
en algún momento les toque trabajar con población con estas características. ¿Ya? Eso, no tengo nada más que agregar, más que felicitarlas por la presentación, a los 3 grupos en general y a ustedes también, ya por lo que ha sido esta jornada. Y eso. Ujú. Lo mismo, reforzando también felicitaciones por las presentaciones, por el trabajo. Yo creo que pudieron sintetizar bastante bien la información más relevante, poder compartirla también y dar cuenta de la revisión bibliográfica que hicieron obviamente para la presentación, así que felicitaciones por supuesto y bueno, para ir finalizando también, dejar el espacio para comentarios, dudas, preguntas, alguna cosa que acotar, alguna duda que se haya quedado por ahí, que les surgió. Parece que no. Creo que no. Los temas son particularmente interesantes, ya porque o sea, para terapia ocupacional representa un nicho importante de población que requiere atención por parte nuestra, ¿ya? Así que es en ese sentido importante visualizarlo ahora como muchos campos laborales para a futuro para ustedes, ya muchas actividades preprácticas o internados probablemente puedan estar relacionados con los cuadros clínicos que hoy día ya hemos visto. ¿De acuerdo? Hay una Así que lo compañera que ya dice hemos visto, perdón, sí, que no tiene preguntas, pero que dale. felicita a las compañeras por sus exposiciones. Perfecto. Gracias por los comentarios, por las preguntas, por la asistencia de cada uno de ustedes, y los grupos restantes van a pasar la próxima semana, ¿ya? Las notas de las presentaciones las vamos a subir una vez que ya hayan pasado todos los grupos, ¿ya? Como una manera justa, ¿cierto? Y eso, no tengo nada más que agregar. Yo tampoco. Así que eso, pues, felicitaciones de nuevo, como siempre esperando de que todo lo que hayamos conversado haya sido para ustedes interesante desde el punto de vista del conocimiento, de la integración también de nuevos conceptos y la relación, por supuesto, de los distintos diagnósticos con la terapia ocupacional y cómo va tomando forma también nuestro rol y nuestra participación en estas distintas cuadros, características, ¿verdad? Que donde vamos a tener que desarrollar nuestras prácticas. Así que eso, yo no tengo más comentarios, así que por mi parte estaría listo. Sí, por mi parte también un abrazo cordial para ustedes y nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense, un Que estén muy bien, abrazo. nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Chaito, chao. Chao, nos vemos. Chao, que profe, estén muy bien. gracias. Chao. Gracias a quien grabó Chao, la profe. clase en el primer bloque y el segundo. Chao, nos vemos.